Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Daisy. Daisy es la representación del fandom Stay del grupo surcoreano Stray Kids. Recuerden que en el canal también tenemos una gran variedad de tutoriales de los esquizu de Stray Kids, tanto en tamaño grande como en versión mini. Tenemos incluso llaveros y tenemos también a esta otra pequeña que finalmente no salió a la luz como peluche oficial, pero que sigue siendo una representación muy querida de Stay. Y ahora tenemos a Daisy. Miren lo linda que es y lo linda es que se ven las dos juntas. Daisy mide aproximadamente 15 centímetros de alto. Es el tamaño del peluche original. Quise hacer este amigurumi lo más parecida a la versión original. Miren lo linda que es. Así es como se ve esta pequeña Daisy. Me gustó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les guste. Espero que la tejan conmigo. Y bueno, por aquí les voy a dejar la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Daisy. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. En él encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que una vez practiquen con los tutoriales en Amis Esenciales puedan venir a tejerlos de Amis Tejiendo Momentos sin ningún problema. El enlace también está en la descripción del video. Y recuerden que este tutorial cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra querida Daisy vamos a empezar haciendo la cabeza. Para la cabeza en el color blanco vamos a empezar haciendo 17 cadenas y vamos a tejer por ambos lados de la cadena, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Entonces tenemos 16 hebras disponibles por un lado más 16 por el otro lado, lo que nos va a dar un total de 32 hebras disponibles alrededor. Entonces lo que vamos a hacer en la que será la primera vuelta es 7 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 36 puntos bajos. Así queda esta primera vuelta. Vamos a continuar tejiendo en espiral, es decir que comenzamos tejiendo directamente en el primer punto de la vuelta y vamos para la vuelta 2 en la que hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así terminamos la segunda vuelta. Ahora vamos para la vuelta 3 en la que hacemos lo siguiente. Vamos a empezar haciendo un aumento, seguimos con 9 puntos bajos, hacemos un aumento, 9 puntos bajos, 2 aumentos, 9 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos y terminamos con un aumento para tener 48 puntos bajos alrededor. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 aumentos, seguimos con 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, 3 aumentos, 10 puntos bajos, un aumento,
10 puntos bajos y terminamos con un aumento para tener 56 puntos bajos alrededor. Ahora vamos para la vuelta número 5 en la que vamos a hacer un aumento. Seguimos con 26 puntos bajos, luego hacemos dos aumentos, seguimos con 26 puntos bajos y terminamos con un aumento para tener 60 puntos bajos. Así llevamos esta base de la cabeza. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo un punto bajo y un aumento dos veces. Seguimos por acá con 24 puntos bajos. Luego en este lado hacemos un punto bajo y un aumento tres veces. Seguimos acá con 24 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y un aumento, lo que nos va a dar un total de 66 puntos bajos alrededor. Y ya vamos a hacer la última vuelta de aumentos en la que hacemos lo siguiente. Hacemos dos puntos bajos, un aumento, seguimos con 13 puntos bajos, un aumento, luego 13 puntos bajos. Aquí hacemos dos puntos bajos y un aumento dos veces. Seguimos por acá con 13 puntos bajos, un aumento, 15 puntos bajos y terminamos con un aumento, lo que nos va a dar un total de 72 puntos bajos al final. Este es el ancho total de la cabeza y vamos a hacer 15 vueltas de los mismos 72 puntos bajos. Aquí ya hice esas 15 vueltas. Ahora vamos para la vuelta 23 en la que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo dos puntos bajos, seguimos con una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos. Aquí hacemos dos puntos bajos y una disminución dos veces. Luego seguimos con 13 puntos bajos, una disminución, 15 puntos bajos y una disminución para tener un total de 66 puntos bajos alrededor. Ahora en la vuelta número 24 vamos a hacer un punto bajo y una disminución dos veces. Seguimos por acá con 24 puntos bajos. Luego hacemos un punto bajo y una disminución tres veces, 24 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y una disminución para tener 60 puntos bajos alrededor. Ahora en la vuelta 25 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. En la vuelta 26 hacemos 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 27 en la que hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza muy bien. Vamos a fijarnos en introducir relleno suficiente en los laterales de manera que esto quede un poco más curvado. Y ahora la vuelta número 28 va a ser de los mismos 42 puntos bajos.
Vamos a continuar rellenando a medida que vamos tejiendo y vamos para la vuelta 29 en la que hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 30 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 31 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 32 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta 33 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos a rematar haciendo un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Terminamos de rellenar muy bien lo que nos haga falta, le damos bien la forma a la cabeza. Ahora vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá, de este modo. Ahora vamos a tirar muy bien del hilo para cerrar esto, así. Vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. De esta forma tiramos bien, aplanamos esta parte de la cabeza, así. Aquí ya podemos cortar esta hebra y la escondemos y así es como queda la cabeza de Daisy. Vamos a darle bien la forma. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a continuar haciendo la capucha en color celeste. Entonces, para la capucha vamos a empezar igual que como empezamos la cabeza, con las 17 cadenas y hacemos hasta la vuelta 3 igual, en la que nos quedaron 48 puntos bajos alrededor. Así empezamos entonces esto. Y ahora la vuelta número 4 va a ser de los mismos 48 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo un punto bajo y un aumento. Seguimos por acá con 20 puntos bajos. Luego hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces. Seguimos con 20 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y un aumento, lo que nos va a dar un total de 52 puntos bajos. Ahora en la vuelta 6 hacemos un punto bajo y un aumento. Seguimos con 22 puntos bajos. Luego hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces. Seguimos con 22 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y un aumento para tener 56 puntos bajos. Vamos a ir intentando que esto quede lo más aplanado posible. Y ahora vamos para la vuelta 7. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Seguimos por acá con 22 puntos bajos. Luego hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Luego 22 puntos bajos
y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, lo que nos va a dar un total de 60 puntos bajos. Recuerden que seguimos aplanando esto lo mejor que podamos y ahora en la vuelta número 8 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Seguimos por acá con 20 puntos bajos, luego hacemos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Seguimos con 22 puntos bajos y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento para tener 66 puntos bajos. En este punto podemos ayudarnos también de la cabeza para ir aplanando la base de esta forma. Y ahora en la vuelta número 9 hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 22 puntos bajos. Luego por aquí hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Seguimos con 20 puntos bajos y terminamos con 3 puntos bajos y un aumento 2 veces, lo que nos va a dar un total de 72 puntos bajos. Seguimos aplanando esta base con la ayuda de la cabeza de esta forma y ahora en la vuelta 10 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos. Luego hacemos aquí 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Seguimos con 24 puntos bajos. Luego hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces y terminamos con 12 puntos bajos para tener 78 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 78 puntos bajos. Y seguimos con la vuelta 12, en la que vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 84 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 84 puntos bajos. Aquí ya hice esas 8 vueltas de 84 puntos bajos y algo así es como va esta parte de la capucha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicarla en la cabeza. Vamos a hacer que esta parte del final de la vuelta quede hacia este lado y vamos a introducir la cabeza de tal manera que quede aproximadamente a la misma distancia de ambos laterales. Algo así, que este cierre quede aproximadamente a la mitad de la cabeza, algo así inicialmente. Y ahora vamos a correr un poco esto de esta forma porque realmente lo que necesitamos es que este borde inferior quede atrás de la vuelta inicial de la cabeza, quede hacia atrás de esa primera vuelta que hicimos acá alrededor de la cadena. Tiene que quedar esto hacia atrás para que la parte de arriba quede más sobresaliente. Entonces, una vez tengamos esto aproximadamente así, por detrás se va a ver de esta forma. Procuramos que quede algo así, que esta línea de atrás también quede derecha. Aquí nos podemos tomar un tiempo para fijarnos en que nos quede bien ubicado. Igualmente esta es una ubicación inicial que vamos a ir corrigiendo a medida que hagamos una nueva vuelta si es necesario. Entonces, aproximadamente aquí, como ven, es donde queda este cierre. Realmente es un poco más arriba de la mitad de la cabeza. Y ahora vamos para la vuelta 21, en la que hacemos 5 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 72 puntos bajos. Así vamos. Ahora, en la vuelta 22
Vamos a empezar haciendo 36 puntos bajos y luego hacemos 2 puntos bajos y una disminución 9 veces para un total de 63 puntos bajos. Algo así va quedando. Recuerden, esta parte de abajo tiene que quedar a ras, tiene que verse a ras del borde y la parte de arriba tiene que verse más pronunciada, más sobresaliente. Entonces vamos dando la forma bien, la ubicación lo mejor que podamos. Y vamos para la vuelta 23, en la que vamos a empezar haciendo 42 puntos deslizados. Aquí ya hice esos 42 puntos deslizados y ahora vamos a ubicar 3 puntos en el centro de esta parte superior que quedan aproximadamente por aquí. Y entonces para llegar a esos 3 puntos, yo tengo que empezar aquí haciendo 7 puntos bajos. A continuación vamos a hacer la punta que va acá. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo un medio punto alto. En el punto a continuación hacemos otro medio punto alto. Aquí hacemos 2 cadenas y vamos a hacer otro medio punto alto en el mismo punto. Y ahora en el punto a continuación hacemos otro medio punto alto. Y para terminar la vuelta nos hacen falta 11 puntos bajos. Entonces yo rematé y corté en ese punto primero y vamos a volver a hacer esta parte de acá, a repetir para marcar mejor la punta. Para eso necesitamos volver a enganchar el hilo a partir de los últimos puntos que tejimos. Recuerden desde aquí que empezamos a hacer este borde donde terminamos de hacer los 42 puntos deslizados. Entonces al comienzo de esa parte, de esa zona, vamos a volver a enganchar el hilo celeste, aquí donde ven la aguja. Enganchamos entonces el hilo celeste y vamos a empezar aquí nuevamente haciendo 7 puntos bajos, comenzando desde este punto en el que enganchamos. Ahora vamos a repetir la punta aquí, es decir, que hacemos un medio punto alto. En el punto a continuación hacemos un medio punto alto también. Hacemos nuevamente 2 cadenas. Hacemos otro medio punto alto en el mismo punto. Continuamos en el punto a continuación haciendo un medio punto alto. Y aquí para que quede igual de ambos lados, como empezamos con 7 puntos bajos, vamos a hacer también 7 puntos bajos. Y aquí sí voy a rematar ya para cerrar, para dejar una hebra larga que nos va a servir para fijar el borde de la capucha. Yo no voy a coser todo el contorno, solamente voy a fijarme en puntos estratégicos como la parte donde hicimos las uniones de los hilos,
para que esto quede lo más parejo posible y en la punta para marcarla mejor. Y una vez tengamos eso, vamos a pasar a hacer las orejas. Entonces, para las orejas vamos a empezar haciendo una base normal, una base común en la que empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para 12 puntos bajos. En la vuelta 3 seguimos con un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Luego en la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos. Seguimos en la vuelta 5 con 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. Luego en la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y terminamos en la vuelta 7 haciendo 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para 42 puntos bajos. Aquí tenemos esta base para las orejas y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Y vamos para la vuelta 10 en la que vamos a hacer 19 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 40 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Así vamos y ahora continuamos con la vuelta 20 en la que hacemos 8 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 36 puntos bajos. Y la vuelta 21 va a ser de los mismos 36 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 22 en la que hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora en la vuelta 23 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar suavemente, no es necesario que rellenemos demasiado y hacemos 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Así terminamos de rellenar y ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar aplastando el tejido de esta forma, así, y vamos a atravesar puntos bajos para cerrar. Entonces, como tenemos 24 puntos en esta última vuelta, tenemos que atravesar 12 puntos para cerrar. Empezamos a atravesar de esta forma 11 puntos bajos. Y en el último espacio disponible hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y ya podemos cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza, una hebra larga. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejas listas. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlas a la cabeza. Aquí tenemos la cabeza, así fue como nos quedó el borde, la costura del borde. Y para coser las orejas vamos a tener que ayudarnos de la hebra también para darle bien la forma, porque las orejas van un poco así. Por eso también no las rellenamos demasiado, aunque yo las rellené realmente más de lo que debía, pero ustedes pueden rellenarla menos. Entonces tenemos que coser la parte de arriba y luego con la misma ayuda del hilo hacemos puntadas a lo largo de la oreja hacia abajo para fijarla bien en este contorno, para darle bien la forma como debe ser y que quede algo doblada.
Entonces voy a coserla. Y así quedan las orejas ya cosidas. Como ven, le di puntadas entonces hacia la parte de abajo también para fijarlas. Empezamos aquí a coserlas desde la parte de arriba de la cabeza, más o menos en la misma dirección de esta punta hacia un lado y hacia el otro. Aquí, por ejemplo, hay 8 puntos disponibles entre las orejas. Esa fue la indicación. Ese es aproximadamente el punto inicial para partir a coserlas y cosí estos bordes para darle bien la forma a las orejas. Algo así es como debe verse. Como ven, llegan aproximadamente hasta la mitad de la cabeza. Algo así se ve por la parte de atrás. Y para los ojos me ayudé imprimiendo a Daisy en su versión original para guiarme bien en la elaboración de los ojos. Les voy a dejar este archivo también para que puedan imprimirlo si quieren. La Daisy que imprimí mide los 15 centímetros que mide el amigurumi, entonces me sirve como plantilla para cortar los ojos de la mejor manera. Entonces primero corté el óvalo base en fieltro negro y después en fieltro blanco hice la parte blanca y simplemente es pegar ambas piezas juntas. Aquí ya hice los dos ojos y ahora sí vamos a ubicarlos. Entonces aquí tengo los ojitos y los vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos también hacia la mitad de la cabeza aproximadamente. Por aquí. Para ubicar los ojos debe haber un espacio de aproximadamente 2 centímetros desde el borde superior y también 2 centímetros desde el borde inferior, de tal manera que efectivamente queden lo más centrados posible estos ojos. Y vamos a ubicar ahora en dirección al centro. Vamos a ubicar los 6 puntos centrales que son los que van entre los ojos. Entonces en la mitad de la cabeza y con 6 puntos de separación vamos a marcar donde va a iniciar cada ojo de esta forma. Y una vez hechos, cada ojo mide aproximadamente 7 vueltas de alto, ocupa 7 vueltas de alto y ocupa 8 puntos de ancho. Entonces esa va a ser la guía. Podemos ubicar así los alfileres para guiarnos mejor. Y allí es donde van a ir los ojos. Van más o menos así. Igualmente les recomiendo mirar la imagen del personaje original para que les quede lo más parecida posible. Voy a pegar estos ojitos con silicona líquida y así quedan los ojos ya ubicados. Miren lo lindo que se ve esto. Y con fieltro rosado corté un pequeño óvalo que ocupa aproximadamente 2 puntos en la mitad de la nariz. Se ubica aquí a nivel de la parte inferior de los ojos, como pueden ver. Nuevamente les recomiendo revisar las imágenes del personaje original y también las fotos que subo a mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo y Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y para hacer la boquita vamos a usar un hilo negro más delgado y la aguja lanera. Como ven es muy simple, justo debajo de la nariz. Dejamos un espacio muy pequeño para hacer esta pequeña V invertida para la boca. Y listo, eso es todo para los detalles de la cara de Daisy. Miren lo linda que es. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a empezar con una base partiendo de anillo mágico de 8 puntos bajos. Entonces hacemos ese anillo mágico de 8 puntos bajos. Seguimos en la vuelta 2 haciendo 8 aumentos para 16 puntos bajos.
En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 8 veces para 24 puntos bajos. Luego en la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para 32 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Y así llevamos esta base. Y ahora vamos para la vuelta número 6, en la que vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Y ahora vamos para la vuelta número 10, en la que hacemos 7 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 40 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos 8 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 36 puntos bajos. Y ya vamos a rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Esto es todo para el cuerpito. Lo vamos a coser a la cabeza, tenemos que rellenarlo muy bien y lo cosemos en su posición aquí bien centrado. Así queda el cuerpo ya cosido. Esta base la vamos a aplanar un poco así. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer sus pies. Para los pies en el color blanco vamos a empezar nuevamente con una base de anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Y en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 8 veces para 24 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 4, en la que hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 8, en la que hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta 9 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y a continuación ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para coser los pies al cuerpo. Algo así es como queda. Esto es todo para el pie. Lo vamos a rellenar y hacemos otro igual. Aquí ya tengo esos 2 pies listos y los tenemos que coser al cuerpo. Los rellenamos antes de coserlos y los ubicamos aproximadamente aquí, cubriendo la base del cuerpo. Bien pegados quedan los pies. Voy a coserlos y ya les muestro. Y así es como quedan los pies ya cosidos. Miren qué bonita se ve. Como ven, estos pies quedan bien juntos. Algo así se ven. Vamos a aplanar esto un poco contra la base. Así, para que esto nos quede bien formado. Y ahora vamos a hacer las manos.
Para las manos en color blanco empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Dejamos una hebra para coser los brazos al cuerpo y por este espacio vamos a rellenar estas manitos. Hacemos otra mano igual. Aquí ya tengo las dos manos listas y las vamos a coser al cuerpo. Simplemente vamos a coser cada mano a un lado del cuerpo de esta forma. Aproximadamente en esta ubicación voy a coserlos y así quedan los brazos ya cosidos. Así queda este cuerpo de Daisy. Miren qué linda se ve. Y ahora vamos a hacer su cola. Para la cola vamos a empezar en el color de contraste de la cola, es decir, un color celeste más oscuro que el que usamos para el resto del cuerpo. Y vamos a empezar con una base normal, es decir, un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2, 6 aumentos para 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 4 son 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. En la vuelta 6 seguimos con 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para 36 puntos bajos. Y en la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para 42 puntos bajos. Y vamos a hacer ahora 3 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Aquí con el último punto vamos a cambiar al color celeste más claro y vamos a hacer primero una vuelta de cambio de color, es decir que en blow vamos a continuar haciendo 42 puntos deslizados. Y como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, vamos para la vuelta 11 en la que tejemos en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 42 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta más de los mismos 42 puntos bajos, ya tomando los puntos completos. Y en la vuelta 13 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 36 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color celeste más oscuro nuevamente
Y nuevamente hacemos vuelta de cambio de color, es decir que en Blow hacemos 36 puntos deslizados. Y en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos para la vuelta 15 en la que hacemos 36 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer dos vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color celeste claro, hacemos vuelta de cambio de color, entonces en Blow hacemos 36 puntos deslizados. Y en la vuelta 18 tejemos en las hebras traseras y hacemos lo siguiente. Vamos a empezar haciendo un punto bajo y una disminución 3 veces. Seguimos con 18 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 30 puntos bajos alrededor. Así llevamos la cola y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos, ya tomando los puntos completos. Y en la vuelta 20 vamos a empezar haciendo 5 disminuciones. Seguimos con 10 puntos bajos y terminamos con 5 disminuciones para tener 20 puntos bajos. Y ya podemos rematar y cortar en ese punto. Así queda la colita, ya la rellené. Algo así es como debe verse. Y ahora simplemente las vamos a coser aquí en la parte de atrás del cuerpo. Con esta parte que nos quedó más curvada hacia abajo. Que se vea algo aproximadamente así. Vamos a coser la colita de Daisy. Y así es como queda la colita ya cosida. Miren qué bonita se ve. Algo así es como debe verse aproximadamente. Y ahora vamos a hacer lo que nos falta, que es la estrella. Para eso en color amarillo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado primero. A continuación hacemos un punto bajo. Ahora en la base, en el punto que sigue, hacemos un punto bajo. Y en el punto a continuación hacemos un punto deslizado. Y vamos a repetir, hacemos 3 cadenas. Comenzando desde la segunda hacemos un punto deslizado. A continuación un punto bajo. Ahora en el punto siguiente en la base hacemos un punto bajo y en el punto siguiente un punto deslizado y repetimos lo mismo 3 veces más hasta completar las 5 puntas. Así, esta es la base para la estrella
y ahora tenemos que bordearla para darle mejor la forma. Entonces, para eso vamos a empezar aquí por este lateral de la primera punta, subimos haciendo 2 puntos bajos. Ahora, para marcar mejor la punta, vamos a hacer una cadena. Ahora bajamos por el otro lateral haciendo 2 puntos bajos con cuidado. Ahora, en el punto a continuación debe coincidir con el punto deslizado que ya hicimos. Entonces, hacemos también punto deslizado ahí para marcar mejor esta intersección. Igualmente ustedes pueden ir mirando cómo les queda mejor formada y algo así es como queda la estrella. Le damos bien la forma para que las puntas se noten mejor. Y eso sería todo para esta estrella y ahora simplemente corté y voy a pegar esto con silicona en su ubicación. Aquí en este lado de la orejita debe ir. Voy a pegar esto bien y ya les muestro cómo queda. Y así es como queda esta estrella ya pegada, algo así es como debe verse. Al final también le di una puntada adicional aquí en la parte de abajo de las orejas porque habían quedado un poco más levantadas. También porque me pasé de relleno, por eso les decía que hay que rellenarlas un poco menos. Además le apliqué un poco de rubor aquí en sus mejillas y listo, así es como queda nuestra Daisy. Miren lo linda que es, queda muy tierna. Como les decía, este es aproximadamente el tamaño del peluche original de Daisy. Entonces espero que les guste, espero que la tejan junto a mí, que la tejan también junto a los esquizos y no olviden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora también encuentran la opción de unirse al canal, en donde van a encontrar membresías para acceder a beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación. Y recuerden que si tejen a Daisy y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. También pueden subir sus fotos y publicaciones en la sección de comunidad aquí en el canal de YouTube. Allí también podré ver sus creaciones. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.